y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Buen día, gusto saludarlos esta mañana de jueves ya, 25 de febrero del año 2021, listos para entregarles la información más reciente de los últimos acontecimientos aquí como todos los días en esta primera edición de AFN Político y algo más. Ya casi para cerrar la semana, hoy jueves 25 de febrero. Oiga, mire, entremos en materia con la información. La verdad es que el panorama en materia de seguridad pública no nos favorece el día de hoy particularmente, porque el reporte que le estamos ofreciendo esta mañana es de 8 homicidios tan solo en Tijuana en las últimas 24 horas. Son casi 15 días de la nueva titular del Poder Ejecutivo Municipal y sus funcionarios y pues ha sido un día complicado según el reporte confirmado por el responsable, el coordinador técnico de la Mesa de Seguridad Pública, que esta mañana ha confirmado un total de 8 homicidios en Tijuana, de 15 asesinatos. 15 asesinatos en el estado, 8 de ellos en Tijuana. Ensenada, después de Tijuana, el segundo municipio que presenta el mayor número de casos. Dice que de esta cifra, Tijuana reporta 8 homicidios, Ensenada 6, Playas de Rosarito 1. Lo que confirma pues esta tendencia a la exacerbación del fenómeno delictivo en Tijuana, en Ensenada. Ensenada se está convirtiendo en el nuevo teatro de operaciones, en el nuevo escenario de la violencia de los grupos delictivos, particularmente en el conflicto entre ellos por el control de la plaza para la venta de droga, para el narcomenudeo, entre otras actividades criminales, por supuesto, las bandas rivales disputándose el control del territorio porteño. Está, mire usted, por cierto, en revisión el caso de 2 adolescentes que presumiblemente habrían sido torturados en el fraccionamiento Natura, un tema sobre el que no hay mayor información en este momento, pero que es también un tema sobre el que le estamos ofreciendo un reporte esta mañana. Aparentemente, durante esta tortura, uno de los muchachos habría muerto. 2 adolescentes fueron encontrados esta madrugada en una vivienda con claros signos de tortura. Una de las víctimas murió en el lugar de los hechos y ambos fueron encontrados por su padre. Cerca de las 5 de la mañana, elementos de la Policía Municipal llegaron a un domicilio de la privada Águila en el fraccionamiento Natura, donde, a decir de un hombre, sus hijos estaban dentro, atados de pies y manos. Al ingresar a la vivienda encontraron a quienes el padre identificó como Ricardo de 13 años y Kevin de 16, ambos con lesiones y sujetados de manos y piernas, por lo que se hicieron presentes los paramédicos y elementos de la Fiscalía. En este sitio se confirmó que el joven de 13 años, Ricardo, ya había fallecido. Fue necesaria la presencia del personal del servicio médico forense. El segundo adolescente fue atendido ahí por los paramédicos. No se han conocido mayores detalles sobre este asunto. Trascendió, sin embargo, que
fue una persona desconocida quien informó al padre de los menores sobre la ubicación de los mismos. Es todo lo que se tiene hasta este momento, por lo menos todo lo que se ha podido obtener de información, pero es uno de los ejemplos más recientes, de los casos más recientes de violencia en esta ciudad. La violencia continúa. Tristemente, la violencia continúa. Con ese panorama amanecemos en Tijuana. Saludo a Leti Flores, bienvenida. Buenos días. John Espinosa también, buenos días. Melba Cortés, licenciada, buenos días, felicidades, feliz cumpleaños. Un placer saludarla. Don Julio Omega Rodríguez, bienvenido, don Julio. Buen día, saludos. Dora Montaño, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. También está con nosotros Jesús López, don Juan Cabuto. Un placer saludarlos. Norma Martín. Pura politiquería barata, dice Norma Martín. En lugar de trabajar por la seguridad, no sé qué espera el gobierno municipal y estatal. No podemos ni salir con confianza. Eso sí, para extorsionar y pedir dinero no se tocan el corazón. Buen día, Norma Martín. Caray. Febrero. Un mes de bastantes asesinatos, por cierto. Es más, no sé si tengo el dato actualizado, pero el panorama no luce halagador, se lo quiero confesar. A ver. Es un dato viejo. Es el dato al día de ayer. Tengo el seguimiento de todos los casos que se presentan en la ciudad. Y le puedo decir que en Tijuana llevamos al día de ayer un total de 292 homicidios. En febrero, tan solo en febrero, 117 homicidios. Eso es al día de ayer. Agréguele 8, ¿no? 8 homicidios, estaríamos entonces hablando de una cifra mayor. Así que, bueno, algo pasa que por lo visto nadie puede con el tema de la seguridad pública. ¿Será necesario llamar a Leizaola? Chin, bueno, van a decir que estoy haciéndole campaña a favor de Leizaola, pero aquí nomás estoy limándome las uñas, no me haga usted caso. Le doy el dato porque es pues es un dato que no admite discusión, ¿no? Cambió de gobierno esta ciudad, cambió a otro partido y el problema sigue, ¿no? El PAN no pudo o no quiso. Morena no ha podido o no ha querido, quién sabe. Por lo pronto los hechos están ahí, los datos duros, así concretitos, no admiten discusión los datos duros. Son números de muertos. Oiga, pues le comparto de inmediato un hecho noticioso que ha cobrado muchísima fuerza en las últimas horas a nivel nacional. Y es que claramente van ahora por la cabeza del Auditor Superior de la Federación, por ese reporte donde señala irregularidades en relación con el ejercicio fiscal 2019 y en donde aparentemente, según lo que ha aceptado la propia Auditoría Superior de la Federación, efectivamente hubo algún error en el dato específico sobre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, mire, claramente van por el titular David Colmenares,
que, sorprendido por lo que ve venir, declaró que el próximo lunes comenzará a operar el grupo de trabajo que va a revisar la auditoría de desempeño sobre el costo de la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, dice David Colmenares que no se retractó, no se ha retractado en lo absoluto. Lo que planteamos es que tuvimos fallas metodológicas, dijo David Colmenares. Recordó que cuando llegó a la auditoría, le tocó presentar el informe de cuenta pública un día antes de las elecciones. Ahora les toca el actual proceso electoral y con esta aclaración podrían haberse hecho patos, dijo él. Es decir, nosotros podríamos habernos hecho patos. Fingir demencia, vaya. Pero no era lo correcto, por lo que tienen que ver si hubo un error de los auditores. Se va a revisar. Para tratar de entender qué fue lo que pasó, dice que se convoca a la creación de un grupo de trabajo del Comité de Ética de la Auditoría Superior de la Federación con auditores, le llaman de cumplimiento financiero, que tienen más experiencia en el tema, y también se separó temporalmente a los dos auditores que desarrollaron ese tema en el reporte de la auditoría. Además, le envió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, una invitación para que funcionarios de la dependencia también participen en dicho grupo para que presenten sus propias hojas de cálculo. Y esto viene a cuento porque hasta don Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, se le fue al cuello al titular de la Auditoría Superior de la Federación. Por eso le pedimos a Arturo que nos mandara su memoria de cálculo, comentó el titular, al negar que vaya a ser juez y parte. Pues se tiene que escuchar todos los planteamientos, aunque la responsabilidad, pues evidentemente, es de la Auditoría Superior de la Federación, reconoció. Dice que desde hace 3 años que está al frente de la auditoría, nunca ha tenido ninguna interferencia del gobierno federal, ni estatal o de órganos autónomos. Siempre han tenido una buena comunicación con todos, particularmente en los procesos de auditoría. Explicó que se trata de una auditoría de desempeño que no es vinculante, es decir, que no tiene seguimiento porque no se fincan responsabilidades. Es la declaración que hace David Colmenares cuando afirma también que primero nos aplaudieron y luego nos golpearon, ¿no? Bueno, la secretaria de Energía se suma al linchamiento al asegurar que hubo mala fe o ignorancia de la Auditoría Superior de la Federación en el reporte sobre el proyecto de Dos Bocas, la refinería. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dice que la auditoría dijo que no se hicieron trabajos de ingeniería. Eso es absurdo, ya que no se podrían diseñar equipos. Eso es lo que dijo la funcionaria federal, la secretaria. La Auditoría Superior de la Federación, dijo la secretaria, cometió, y textualmente afirma, grandes errores, dice, en el análisis de la refinería Dos Bocas. Al iniciar la obra de construcción se hizo procura temprana de equipos críticos, dijo la funcionaria. Hubo ingeniería básica y en ningún momento se duplicaron trabajos. Expuso que el costo de los trabajos en la preparación del sitio fueron menores a lo contratado. Incluso hubo ahorros. Dice que la auditoría observa una variante en el volumen de los más de 12 millones de metros cúbicos, pero fue, dice la funcionaria, por los estudios de medición de suelo y se les dio la bitácora de obra de salida de cada camión. Comentó que los pagos de los estudios de mecánica de suelo se realizaron en 2 fases, al inicio del desmonte y despalme, 4 meses después de la excavación y medición. No puedo decir que haya dolo, dice. Parece que hay mala fe o parece que hay ignorancia. O sea, para caso es lo mismo, ¿no? Es lo que dijo la secretaria de Energía. Dijo que van a pedir a la auditoría una revisión porque pueden ser contadores, pero no ingenieros, por lo que deben ir al sitio donde está la refinería para que con papeles en mano hagan una puntual auditoría. Así que le recuerdo que en particular sobre este proyecto, la Auditoría Superior de la Federación
presentó su informe de 2019 en el que detectó, y le remito a usted el reporte exacto y textual, pagos hechos fuera de norma por 75.591.093 pesos en la refinería de Dos Bocas. Entre ellos se advirtió de duplicidad, diferencias de pagos por uso y cobro de maquinaria diferente a la ofertada y contratada. Es lo que dijo la secretaria de Energía el día de hoy y lo que publicó en su momento, bueno, el pasado fin de semana, la Auditoría Superior de la Federación, que también ya levantó ronchas ahí en la Secretaría de Energía y en el proyecto específico de la refinería Dos Bocas. Le van a seguir saliendo seguramente en estos días algunos otros reclamos de los responsables de algunos de los proyectos que no salieron del todo bien calificados, registraron algún tipo de inconsistencias o irregularidades, pero mire, ¿qué más quiere usted que el propio presidente de la República esté pidiendo hoy? Bueno, está anunciando hoy que va a pedir a la Cámara de Diputados investigar a la Auditoría Superior de la Federación por el informe sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En un país y en un momento en que la frase yo tengo otros datos equivale casi a una sentencia de muerte, pues sobre todo si viene del presidente de la República, usted entenderá. Y entonces el presidente López Obrador agarra el tema y le remuele así, órale, ¿no? Le echa más sal a la herida y dice que hubo un uso político para dañar la imagen de su gobierno. En razón de eso, dice que va a pedir a la Cámara de Diputados investigar a la auditoría por considerar que el informe de la cuenta pública 2019 fue tendencioso y falseó la información sobre el uso de los recursos públicos. Es decir, se amoló la patria, ¿no? Ya lo dijo el presidente. Bueno, ¿qué más dijo el presidente? No quiero señalar a nadie, no es un asunto personal contra alguien, pero pido que se haga la investigación y que se aclare este asunto. Es que imagínense, se da a conocer este informe, en especial este documento del aeropuerto, y vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra, porque antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen, vean el escándalo que hicieron hasta intelectuales orgánicos, dijo el presidente. Señaló que su gobierno no dejará pasar nada que signifique engañar a la gente o manipular. Nada de falsear, la verdad nos hará libres. Ese es lo que dijo el presidente de la República. Dice que no cree que se hayan hecho mal las cuentas, aunque sí sería lamentable que la Auditoría Superior de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. Y es que hay diferencias en cuanto al costo de suspender el proyecto del aeropuerto en Texcoco, y ahí hay una diferencia entre los datos que maneja la Auditoría Superior de la Federación y los otros datos que dice el presidente de la República que ellos tienen. Mire, la Auditoría Superior de la Federación había calculado el costo de la cancelación en unos 331.996 millones de pesos. Luego rectificó, dijo que el costo sería menor, pero pues triste su calavera porque si de entrada reconoce que hubo tal vez hay alguna diferencia que surge luego del llamado de atención del presidente, pues ya empiezan mal las cosas para don David Colmenares, quien ahora está en la mira y sospecho que podría casi perder la cabeza, ¿no? ¿Quién más nos acompaña esta mañana? A ver. Antonio Carpio, bienvenido, buenos días. Francisco Montiel también.
Jorge Márquez, te comenté ayer al final del programa que un ejemplo es la cárcel pública, está vacía, ya no hay detenciones, entonces a cuidarnos en la calle mucho más. Por supuesto. Pues sí, los delincuentes andan sueltos, sobre todo los relacionados con el narco. Jorge Bedoya López, buenos días. Incontenible la ola de crímenes en nuestra ciudad, por lo menos en las últimas 24 horas, lamentablemente así ha sido. Blanca Lilia Gándara, muy buenos días, bienvenida, saludos. Norma Martín dice, la inseguridad es difícil, pero la extorsión sí está en sus manos resolver la que esperan. Julio Omega Rodríguez, ¿son mis nervios o anda molesto el presidente? Bueno. Ayer muy sonriente hablando de cabeza de vaca y ahorita incómodo y evasivo con lo de Macedonio. Bueno, pues es que es un nombre controversial, pero cobijado en la 4T, o por la 4T particularmente por el propio presidente de la República. Pareciese que tiene un afecto personal por este hombre y casi le diría que montó en cólera, ¿no? Dijo, arre cólera, no se metan con Salgado Macedonio, ¿no? Este hombre levanta pasiones, concita pasiones. Y son pasiones que no siempre terminan de la mejor manera, regularmente terminan a golpes y a insultos. Félix Salgado Macedonio, este hombre que puso en un brete al Comité Nacional de Mario Delgado cuando reclamó mano negra en el proceso para designar candidatos a gobierno del estado en Guerrero, así que le tocaron una fibra personal al presidente de la República y brincó. Pues sí, ¿no? Así que creo que no son los nervios, mi estimado Julio. Creo que efectivamente el presidente de la República está incómodo, molesto, encanijado, eventualmente incluso. ¿Mm? Jorge Márquez, ¿qué responsabilidad tiene en la seguridad del gobierno del estado? Porque a todo mal el gobernador solo culpa a los alcaldes. Pues creo que son muy claras las atribuciones, mi estimado Jorge, ¿no? El gobierno del estado no solo tiene una responsabilidad de carácter legal, sino política. Claro, cada orden de gobierno tiene su propio rango de facultades según el marco legal. Los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, tienen un rango de facultades y atribuciones. Y en su respectivo campo, cada uno debe cumplir la parte que le toca. Pero le echan los cargadores a la policía municipal porque es la policía preventiva la que tiene mayor cobertura, y entonces el Estado dice normalmente, no, pues yo no prevengo, yo solo investigo hechos consumados y le doy parte al Poder Judicial, ¿no? Yo turno asuntos, investigo y turno. Nosotros intervenimos cuando los hechos ya fueron consumados, pero hay también una responsabilidad o corresponsabilidad en materia de prevención a la que están obligados, la comparten los 3 órdenes de gobierno, la tarea en materia de prevención. Y luego está la responsabilidad política, y la responsabilidad política la tiene el gobernador del estado, y la ha estado ejerciendo, por lo menos desde el púlpito político, para decirlo así, porque la mañanera del señor gobernador tiene un funcionamiento parecido al del presidente de la República, y yo entiendo que no solamente se limita a decir o a denunciar o a señalar, también procede en los hechos. Pero mire, el asunto es que hoy ya no tendría pretexto alguno, gobierno del estado, como para denunciar o señalar
a la policía municipal y a las autoridades municipales por la razón que ya sabemos, pero además porque fue el gobierno del estado el que puso al secretario de salud, del secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana, y puso de paso también al titular de la policía municipal. Imagínense nada más, director de la policía, esto que parece francamente una aberración, según lo que hemos venido escuchando de abogados en los últimos días, en el sentido de que la sola designación del hombre que colocaron al frente de la policía municipal, debajo del secretario de Seguridad Pública, es un empresario dedicado a los negocios de la seguridad privada. Pues imagínense nada más. Los colegios no se han pronunciado todavía sobre este particular, pero pues esas decisiones las tomó el gobierno del estado y el ayuntamiento las aceptó. Y entonces el responsable en términos absolutos casi viene siendo gobierno del estado. Entonces, bueno, miren, ¿qué le puedo yo decir, no? Alfredo Brambila Sánchez, con todo respeto. Don Alfredo, no más que don Julio Omega no tiene nada que ver con ese asunto. Lo comentamos anoche, don Alfredo. Es otro Julio Omega, el señalado, ¿no? Y lo comentamos anoche, con detalle, el tema. Se lo comparto porque creo que no nos acompañó usted anoche y no alcanzó a escuchar el pormenor, los detalles del tema. Le recomiendo la columna de nuestra compañera Dorelena Cortés anoche, bueno, la de ayer, la columna de ayer, y el mismo programa de anoche, y ahí lo abordamos con toda amplitud. Ya sabe usted que está a su disposición ahí en los archivos del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info y también pues en el archivo del Facebook de Agencia Fronteriza. Gracias por acompañarnos, don Alfredo, bienvenido. Norma Martín, esa auditoría superior no se puede equivocar. Claro que no debe equivocarse. Puede equivocarse si puede, pero no debe. Debe ser muy meticuloso, muy preciso. Aún suponiendo que haya sido un descuido, pues evidentemente le golpea, ¿no? Si ya de entrada dicen, bueno, sí, tal vez efectivamente hicimos un mal cálculo, un problema de metodología, ya hacémoslo la patria con la sola aceptación de que efectivamente pudo haber cometido algún error. Bueno, pues con eso ya le descalificaron todo el trabajo de la auditoría, todo el reporte. Lo verá usted en las próximas horas. No descarte que empecemos a ver más señalamientos de otras entidades de gobierno señaladas en ese reporte por algunas inconsistencias. Así son las cosas, es un tema muy sensible, muy delicado. Don Marco Labastida, nuestro amigo el tenor de casa, Marco Labastida. Saludos, Marco, bienvenido. Juan José Hernández también, él nos acompaña. Bienvenido, don Juan José Hernández. También mucha delincuencia de cuello blanco. Sí, tenemos delincuencia de cuello blanco. Y otra de cuello no tan blanco. Pero se sorprenderían los amigos de Tijuana si supieran el tipo de actividades en materia de cuello blanco que hay en esta ciudad. Bueno, el lenocinio es una de las actividades de cuello blanco que se practica por parte de personajes fifís en esta ciudad. El lenocinio es una de las principales. La trata es otra de las actividades de cuello blanco que tiene un área operativa de cuello no tan blanco. Y esas no son tocadas, le quiero decir, ¿eh? Pasan de noche. Mucha gente ni siquiera imagina hasta dónde estamos. A propósito de cuellos, ¿no? Estamos hasta el cuello. A propósito de cuellos.
pero son temas bastante sensibles. Sí, dice, el único responsable que yo veo aquí es el gobernador. Bueno, pues sí, responsabilidad política y administrativa. Y ahora, pues, inevitable la responsabilidad por el hecho de que la administración estatal es la que puso a los jefes policíacos. Ahora, ¿qué van a decir? Se les acaba el argumento, se les acaba el discurso, ¿no? O sea, es como cuando gobernaba el PAN y llega Morena y dice, ¿no? Ustedes nefastos, ¿no? Pero nosotros, aquí, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y pues no, que las cosas siguen igual. Y entonces, ¿y ahora qué van a decir? Ya no pueden usar el discurso que acusaba a los otros, a los de atrás, porque ahora la responsabilidad es de estos. Entonces, ese es el problema de tirar la piedra. Y bueno, no solo tirar la piedra, tirar todo un cerro de piedras. Y cuando se les acaban las piedras, voltean y ya no tienen qué más tirar. Y la realidad los ubica, les da un sentón con los resultados, con los otros datos, los datos de la realidad cotidiana que se registran y documentan, ¿no? Es decir, los números. Y los números son fríos y se los acabo de proporcionar. 117 muertos en febrero. Agréguele los 8 de las últimas 24 horas, ¿no? Y lo que se acumule. Ya más de 200 en lo que va del año. Le tengo que compartir esta información que es sin duda interesante. Mire, el gobierno de los Estados Unidos aseguró que hay preocupación en el sector privado por la ley de la industria eléctrica. Esto, pues como usted sabe, ocurre luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos está haciendo un llamado a México para brindar un ambiente libre de inversión. Este llamado fue hecho por la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chang. Alentamos a México a escuchar a los participantes en la mesa, a escuchar a las compañías del sector privado y realmente proveer una cultura y un ambiente de inversión libre y de transparencia para que las compañías continúen invirtiendo en México, dijo la subsecretaria, en esto que es un reclamo en tono muy bajito todavía, muy bajito. Es un tono que puede subir, sí, claro. Ya conoce usted los funcionarios, mientras más alto nivel tienen, utilizan un lenguaje muy cuidado, que los homólogos, también al más alto nivel en nuestro país o cualquier otro país, pueden entender muy claramente, pueden leer muy claramente. Esta mujer dijo que ha escuchado preocupaciones del sector privado sobre la ley de la industria eléctrica, dijo la subsecretaria. De hecho, en unas horas más habrá un encuentro virtual entre el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken con el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. La reforma, como todos sabemos, fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador y aprobada la noche de martes y madrugada de este lunes por la Cámara de Diputados. Fue aprobado durante el lunes y la madrugada de este martes. Los legisladores de Morena y sus aliados consiguieron la aprobación de la ley sin moverle una coma, tal cual la envió el presidente de la República, ignorando las advertencias, así como las participaciones del Parlamento abierto. La ley amenaza con volcar el mercado eléctrico y pone en peligro millonarias inversiones del sector privado
Es una afirmación que ha hecho a este tema o sobre este tema el influyente periódico norteamericano The Wall Street Journal, luego de la aprobación de la ley. The Wall Street Journal refleja, por ser un medio muy especializado, refleja el sentir, el ánimo de los grandes capitales de los Estados Unidos, particularmente lo que ocurre en ese sector, que es un sector muy influyente y poderoso, y que es un sector también nervioso, los capitales son muy nerviosos, se refleja en este medio de comunicación. Por eso la afirmación publicada por The Wall Street Journal hace eco de inquietudes como los que plantea esta subsecretaria. La ley da prioridad, estoy compartiendo este texto, la ley da prioridad a la empresa eléctrica estatal sobre los generadores privados, amenazando con volcar el mercado eléctrico y poniendo en peligro miles de millones de dólares en inversión privada, es lo que dice el periódico norteamericano. La ganona de esta ley, pues, es la Comisión Federal de Electricidad, porque será la encargada de la compra e ingreso del recurso al Sistema Eléctrico Nacional y no el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. Entre los efectos negativos de la reforma, según lo que señalan los opositores y expertos, se encuentran el aumento en el costo de la generación de energía eléctrica, lo difícil que será competir en el mercado contra la Comisión Federal de Electricidad para las empresas privadas y la incertidumbre para los inversionistas en el sector. La ley también descarta el uso de la energía limpia para el abasto de electricidad, así como la transgresión, y esta es la parte quizá más sensible, más delicada, la transgresión de acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Según los análisis de los especialistas, ahora la ley está en manos del Senado de la República, el último tramo. Por eso las presiones se han intensificado en las últimas horas ante la inminencia de una aprobación del proyecto de ley. Ahora, de parte del Senado de la República, sería la confirmación de esta tendencia. Y si esto sucede, entonces creo que estaríamos viendo muy pronto un escenario de enormes presiones a nuestro país. No solo diplomáticas, sino reales. La presión que pueden ejercer los grandes capitales que se sienten afectados, agraviados por esta ley de la industria eléctrica. Los homicidios están desbordados en Tijuana, dice José Luis Martínez. Ciertamente. Jorge Márquez, entonces, a cómo van los crímenes violentos, se superará por mucho lo que tanto se criticó en el periodo de Calderón, pero hoy tienen otros datos con la tipificación de crímenes violentos, así como de secuestros y pobreza. Tremendos números nos esperan al final de este sexenio, sin contar con la pandemia. Aquí cabría la frase de, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Ya no hay, mi estimado Jorge, ya se murió Chapulín Colorado, ¿no? Ya no hay. Pues ahí están los datos no admiten controversia. Cerramos el año con más de 2,000 muertos. Y podrán decirnos, y tal vez con razón, porque no estoy afirmando que mientan las autoridades, podrán decirnos que tuvimos una reducción en la incidencia de ciertos delitos, pero los delitos de alto impacto son los que más golpean el ánimo de la población, los que más golpean la imagen de la ciudad. Entonces, estos no son otros más que el secuestro y el homicidio. Y no solo el homicidio, sino los actos barbáricos mediante los cuales el crimen organizado lleva a cabo sus ajustes de cuentas, regresando a las prácticas de degollar a la gente, decapitarlas y desmembrarlas. En esto que es un delito con más, no necesariamente del orden legal, jurídico, no, porque cometer ese tipo de crímenes tiene un agravante adicional y tiene un efecto
distinto, tiene un efecto agravado en el ánimo de la población, le quiero decir. Oiga, yo voy a una pausa breve, pero brevísima, no tardo. Gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias. Oiga, yo le tengo que compartir esto, ¿eh? Mire, doña Rosario Robles, a quien usted conoce muy bien, es secretaria titular de Sede Sol, fue 2 veces secretaria. La mujer acusada de ser el actor principal, la actora la principal de la llamada estafa maestra, está pidiendo aplazar la audiencia que estaba programada. La exfuncionaria afirma que no existen condiciones para realizar la audiencia. Sigue encerrada la señora, ya tiene más de 1 año tras las rejas. Entonces esta ex titular de Sede Sol pide aplazar la audiencia intermedia, está programada para mañana. Esto en la acusación sobre el ejercicio indebido del servicio público derivada del caso conocido como la estafa maestra. Fuentes federales confirmaron que la defensa de Rosario Robles presentó el escrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, en el que solicitó diferir la audiencia intermedia a celebrarse mañana. Los abogados afirmaron que no existen condiciones para esta audiencia porque la Fiscalía General de la República no ha planteado ninguna negociación, pese a que ellos han manifestado su intención de buscar un criterio de oportunidad o de acogerse a la figura de procedimiento abreviado. Pues esta petición, que resultaría benéfica para Rosario Robles, no ha tenido todavía respuesta de parte del juez de control, que el pasado 10 de febrero celebró una audiencia en que la Fiscalía informó que había discutido de manera verbal con la defensa la posibilidad de acogerse a ese procedimiento abreviado, pero que requerían autorización de su superior jerárquico. Por esto, el juez le pidió a la Fiscalía General de la República informar cuándo se entrevistaría con Rosario Robles para afinar los detalles del procedimiento abreviado, si este era autorizado por Alejandro Gertz Manero, pues el titular, ¿no? No obstante, le recuerdo, días después la Fiscalía General de la República rechazó negociar un criterio de oportunidad o un procedimiento abreviado debido a que la defensa pretendía no reparar el daño que reclama, que asciende a 5.500 millones de pesos, por lo que afirmó que mantendrá su acusación contra Rosario Robles. Es decir, dame el beneficio, pero no quiero pagar la reparación del daño, 5.000 millones de pesos. No, pues ¿de dónde los va a sacar? La gran sospecha es que Rosario Robles solo vio pasar el dinero, ¿no? Y en todo caso, si le quedó algo de ese dinero, pues evidentemente la mayor cantidad de dinero se fue hacia otro rumbo. Eso es, ese es el escenario que más circula, la versión que más circula, o la creencia, ¿no?
Dijo el presidente de la República, yo ya rompí el pacto por México, dijo López Obrador, sobre romper el pacto patriarcal. Mujeres y activistas han demandado al presidente que no apoye al candidato de Morena al gobierno del estado, Félix Salgado Macedonio, porque está acusado de violación. Y con la frase rompe el pacto patriarcal, la cual dijo el mandatario, se la explicó su esposa hace unos días. ¿Ok? La frase rompa el pacto es una expresión importada, una copia, y reiteró que su gobierno es respetuoso del movimiento feminista. Ahora, con la simulación del feminismo, empiezo a escuchar romper el pacto, romper el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto, y me enteré lo que era eso hace 5 días, porque mi esposa me dijo, rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres. Ahí cuando se habla de rompe el pacto, ya lo estoy rompiendo, el llamado Pacto por México, que fue un pacto contra México, o el pacto de silencio que establecieron los que desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pero el otro pacto no, dijo. Son expresiones importadas, copiadas, que tenemos nosotros que ver con eso, si somos respetuosos de las mujeres y todos los seres humanos, pero también en eso se monta el conservadurismo. Bueno, lo que respondió hace algunos días el presidente de la República no tiene desperdicio. Ya chole, dijo el presidente López Obrador, al referirse a lo que identificó como campañas contra Félix Salgado Macedonio. Es el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, finalmente, después de los conflictos internos que se suscitaron ahí, más que nada por la reacción furibunda y las amenazas de Salgado Macedonio, de Félix Salgado Macedonio. Bueno, el Comité Nacional replanteó el asunto, lo resolvió internamente de tal forma que terminó concediéndole la razón a Félix Salgado y se convierte en el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, lo que ha provocado una división interna en Morena. Por supuesto, hubo gente que se sintió agraviada por esta decisión de su Comité Nacional, pero pues ahí está ya, es el candidato al gobierno del estado. Le acusaron, usted recuerda, presuntamente de haber cometido el delito de violación, ¿no? Y hay un movimiento que se ha fortalecido en torno a ese tema y en contra de Félix Salgado Macedonio. Por eso el presidente de la República está molesto. ¿Qué es el pacto patriarcal? Pues sí, eso es. Fíjese, nada más se convirtió en un tema, del pacto patriarcal, a raíz de las acusaciones de presunta violación contra Félix Salgado Macedonio. Fue acuñado ese término, o la frase fue acuñada por el feminismo desde hace varios años. Entonces, cuando usted escucha la palabra pacto patriarcal, es una frase que representa a un movimiento. Es la frase que se enarbola. Le recuerdo también que hace más o menos una semana un grupo de actrices, intelectuales y escritoras han estado impulsando una campaña con el hashtag ningún violador será gobernador. Esto después de las afirmaciones del presidente López Obrador, con eso de ya chole, ¿no? Y entonces aparecen los participantes y promotoras de la campaña con imágenes, con su foto y el hashtag ningún violador será gobernador, rompa el pacto, o bien el hashtag ningún agresor en el poder. Una forma de manifestar su rechazo a la situación en torno al candidato de Morena en Guerrero. ¿Qué temas estos? Sensibles, y además es un tema más que vigente hoy, porque se ha puesto de moda, porque se ha reafirmado mediante reformas, mediante disposiciones de gobierno, mediante campañas promovidas desde el gobierno, en el afán de ser, como se dice hoy día, más inclusivos y respetuosos de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues viene con ese paquete, ¿no?
Francisco Pedrote Malfabón, saludos. Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos, Francisco. Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Qué temprano me atardeció, caray. José Garza, ¿y el fiscal qué hace? Pues suponemos que su trabajo, don José, suponemos que su trabajo, ¿no? Al obtener el cargo de gobernador, Salgado, ¿qué beneficio tendría con el fuero sin contar con la ayuda de su compadre? La ayuda del compadre me parece que a veces suena más como a un beso, como al beso del diablo, ¿no? Con más ganas se le van a la yugular al gobernador, no lo van a soltar, no le van a quitar el guante de la cara a Félix Salgado Macedonio si gana la elección, lo que podría ocurrir, no lo van a soltar, de mí se acuerda. Ya imagino a Félix Salgado Macedonio triunfando en la jornada electoral y afuera de las oficinas de donde celebra el triunfo o en su toma de posesión, grupos feministas haciendo una ruidosa campaña, va a acompañar a Félix Salgado Macedonio por un buen rato, en lo que se va desgastando esas cosas, esos movimientos y esos actos se van desgastando y pierden presencia, vigencia, pierden relevancia hasta que un nuevo acontecimiento les da la oportunidad de revivir y darle brillo al movimiento. Así que no lo van a soltar con sus altibajos, pero creo que esa campaña va a continuar. Hay otro asunto que le quiero compartir. Esto tiene que ver con la afirmación que hizo el presidente de la República esta mañana respecto a Baja California. Además de anunciar que su gobierno va a solicitar, pues, al Congreso de la Unión investigar la filtración del informe de la Auditoría Superior de la Federación, dijo que para reducir la incidencia de homicidios en Tijuana, la estrategia federal es aumentar la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el municipio y en toda la entidad. Lo dijo hoy en la mañanera el presidente ahí en Palacio Nacional. Fue cuestionado sobre las medidas que van a llevar a cabo para terminar con la inseguridad, toda vez que desde principios de este año el gobierno federal colocó a Tijuana en primerísimo lugar, lo señaló, lo etiquetó como uno de los 15 municipios más afectados por este clima, por la violencia, por la inseguridad, por los homicidios. Dijo el presidente que en efecto Tijuana es uno de los municipios con más homicidios en el país y que en la reunión del Gabinete de Seguridad que encabezó justo el pasado día 20 aquí, al inaugurar el edificio de la Guardia Nacional, se acordó reforzar actividades y trabajar de forma coordinada con el propósito de garantizar la tranquilidad y la paz aquí en Tijuana. Más trabajo coordinado, más elementos de la Guardia Nacional, eso fue lo que se acordó, y continuar trabajando todos los días en Tijuana y en todo el país. Hay en Baja California 2,099 elementos de la Guardia Nacional. Ya hay estados en donde se tienen más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Ya tenemos terminados 140 cuarteles y estamos trabajando en 100 más. Vamos a tener alrededor de 240 en toda la República y van a aumentar los elementos. No van a ser esos 98,000, sino que vamos a llegar a 140,000. Esa es la estrategia, reforzar. Así es que es lo que remarcó el presidente López Obrador esta mañana sobre el tema de la inseguridad, que hoy nos tiene en un dato estadístico de 8 muertos en las últimas 24 horas en esta ciudad. 8 muertos. Ensenada 6. Así que Ensenada repuntando, ¿eh? Esa ha sido la gran sorpresa en el tema, Ensenada.
No tanto Tijuana, porque ya se tenía claro, pues, que Tijuana tiene un problema severo y no de hoy. El que sorprende es el municipio de Ensenada, el puerto. Complicado escenario. Oiga, ya llegaron ayer las 21,000 dosis de la vacuna Pfizer que había anunciado el secretario Alonso Pérez Rico. Llegaron en un avión de la Fuerza Aérea para su inmediata aplicación. Son de Pfizer, van a ser, como ya se ha venido diciendo, van a ser para los trabajadores de la salud. Y todavía les faltan. Les recuerdo que Baja California tiene cerca de 40,000 trabajadores de la salud. Con esta vacuna recibida el día de hoy, estaremos cubriendo unos 15,000, quizá. Bueno, un poco más, pero de forma absoluta a unos 12,000, que son los que recibieron la primera dosis. Este cargamento, que se recibió desde ayer y comenzó técnicamente ya a aplicarse desde anoche mismo en algunas instituciones, alcanza para cubrir a los 10, 12,000 que se vacunaron, que recibieron la primera dosis, pero que están pendientes de la segunda dosis justo a tiempo porque se les agotan el plazo. Se había extendido al doble. Bueno, normalmente nos dijeron al inicio de la campaña de vacunación, tendrían que recibir la segunda dosis más o menos en 28 días, pero por el retraso que hubo se duplicó a más de 40 días. Entonces está todavía en el rango, pero acercándose al límite, y la vacuna llegó justo a tiempo para cubrir la segunda dosis, y quedará algún remanente que serviría de primera dosis para otra cantidad, pero bueno, finalmente esa es la vacuna para los trabajadores de la salud, la que requiere 2 dosis. Seguirán llegando en estos días las otras vacunas para los adultos mayores mientras la campaña continúa, la campaña de vacunación a los adultos mayores. Armando Fidel Ramos Hernández, viene cargado Armando Fidel Ramos Hernández el día de hoy. Mire, hace 3 años nos enteramos que el edificio de Correos de México y el predio de 3,000 metros cuadrados iba a ser subastado a nivel nacional. El INDAVIN ya había comenzado el trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Servicio Postal Mexicano y Correos de México. La justificación fue que el poco uso del edificio, el manejo de paquetería y el crecimiento de la ciudad al este, por esa razón, se van a concentrar todas las operaciones de Correos de México en su otra dirección. Varias personas intentamos y solicitamos de manera oficial la protección patrimonial por parte del Estado de Baja California para el edificio de Correos desde que nos enteramos de su posible venta y de que ya andaban varios tijuanenses dedicados a los bienes raíces en la Ciudad de México tocando puertas para ser considerados dentro de la puja. Estos son datos importantes los que está compartiendo Armando Fidel Ramos Hernández, quien ha estado cerca de ese proyecto, le quiero decir, ya lo habíamos comentado en otro momento. Así que son datos muy interesantes. Mire, organizamos varias reuniones y logramos que la Canaco se sumara para la protección de este inmueble referente histórico en nuestra frontera. Tuvimos mucho apoyo y 3 posibles usos. 1. Museo de Arte Moderno Benjamín Serrano por parte de un grupo de tijuanenses encabezado por Jacinto Astiazarán Rosas. 2. Biblioteca Tijuana Digital por parte de Gustavo Fernández de León, que es un directivo de Coparmex en el grupo especializado o en el ramo de la educación. Él mismo es empresario de la educación, tiene una escuela particular. Y 3, edificio central para la Feria del Libro de Tijuana por parte de Vianet Medina. Estos son datos duros, estos son los otros datos. Armando Fidel Ramos Hernández, no queda duda que todos los que intentamos salvaguardar el edificio de Correos en Tijuana lo hemos logrado. Muchas gracias a todos que invirtieron su tiempo y dinero por este propósito. Lo logramos. Pues sí, finalmente se va a hacer realidad. Finalmente. Y no será exactamente como lo estuvieron planteando este grupo de ciudadanos, pero
finalmente con un proyecto cercano a eso se va a hacer realidad. Gracias por los datos, Armando. Muchísimas gracias. Oiga, se nos acabó el tiempo. Llegó el momento de hacer una pausa. Les invito a acompañarnos, si les es posible, a la 1 de la tarde en la segunda edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García. Nos vemos en un rato más. Pásela muy, pero muy bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y